Hola amigos, buenos días. Si entendiste este saludo, ya tienes un buen comienzo para la lección de hoy. Hoy vamos a hablar de los saludos y también de las despedidas básicas en español. Como ya viste, es muy común saludar a alguien con un hola a cualquier hora del día. Normalmente en una conversación un poco más informal. Si quieres saludar a alguien como tu jefe o una persona mayor o un desconocido cortésmente, tienes algunas opciones adicionales. Dependiendo de la hora, puedes decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días se usa en la mañana antes del mediodía. Buenas tardes durante la tarde, es decir, después del mediodía. Y buenas noches cuando ya está oscuro. Después del saludo inicial, puedes hacer una pregunta de cortesía para ver el estado de ánimo de una persona o si tiene alguna noticia. Puedes decir, por ejemplo, ¿cómo estás? Eso puede ser usado con un amigo. O ¿cómo está usted? Si lo quieres utilizar con una persona desconocida o tu jefe. Puedes decir también ¿cómo te va? O ¿cómo le va? Eso es más formal, ¿cómo le va? De esta forma preguntarán cómo está la vida o cómo andan las cosas en general para esa persona. ¿Qué tal? Es la opción más informal y debería ser utilizada con un amigo. Para responder a cualquiera de estas preguntas, hay opciones dependiendo de cómo te sientes. Puedes decir bien, regular, más o menos, no muy bien o mal, dependiendo de tu estado de ánimo. ¿Qué pasa y qué hay de nuevo? Son preguntas sobre noticias o eventos nuevos en la vida. Pero no es siempre necesario dar una respuesta específica. Puedes responder simplemente con nada o elegir dar un poco más de información con lo que hay de nuevo en tu vida. Después, puedes replicar la pregunta con simplemente decir ¿y tú? ¿Y usted? Y ya estamos terminando la lección de hoy. Adiós. Eso es una opción popular, pero es un poco más formal que decir chao. O puedes usar una frase con la palabra hasta, como hasta mañana, hasta pronto, o Hasta la vista, baby. espero te haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en la próxima lección.